Buenos días. Esta época nos trae sorpresivos flachazos de cómo eran las navidades de nuestra infancia. Y día a día andamos pensando en cómo celebrar este año una especialísima Navidad, porque sabemos que quedará en el recuerdo para siempre, en el recuerdo y en el corazón. Hoy te animo a recordar las Navidades de los 60, nuestras Navidades de pequeños. Soy Fabiola Aranda Chávez. Bienvenidos sean. La Navidad genera hermosos recuerdos y las anécdotas van convirtiéndose en legados, en leyendas que al pasar los años se embeben de más valor, significado y remembranzas de quienes ya no están. Sus actuaciones en aquellas Navidades toman más peso al perderse para siempre sus acciones en nuestra mesa actual. Las historias son mágicas y las sensaciones se graban en nuestro recuerdo. Sensaciones, olores, colores, cada recuerdo es especial. Parece que todas las Navidades son iguales, pero cada una de ellas seguro que nos trae algún momento especial, algún personaje único y se van semejando más a las historias que aparecen en los cuentos de Navidad infantiles que a una realidad. Es cierto que la Navidad se ve de forma diferente cuando se es niño. ¿Recuerdas la ilusión con la que esperabas los regalos? ¿O lo que significaba cantar villancicos frente al nacimiento y quemándote con la velita en la mano? La alegría que nos daba empezar a ver las casas que iban decorándose para recibir las fiestas. O ver la primera nevada de invierno. Toda esa magia llena de ilusión debería anidar siempre en nuestro corazón. Se celebró un nacimiento, un comienzo, la reafirmación de nuestra esperanza en la sagrada palabra y sus promesas divinas. Y así, detalle tras detalle, se estimulan nuestras ilusiones y nuestros sueños. Aunque al centro de la ciudad, en el centro de la ciudad de Chihuahua, era débilmente decorado con guirnaldas pelonas, ya muy gastadas. A pesar que cambiaban los presidentes municipales, seguían las mismas, colgando de poste a poste, cruzaban las calles y tenían una campana en medio. ¿Las recuerdan? Uy, pero qué felices rodábamos las calles en el asiento trasero del carro, manejado por mi papi. Mi mami a un lado. Salíamos a ver los adornos de las calles. Las tiendas poco decoradas, pero nuestros corazones palpitando de emoción, ¿a poco no? Tan lindos aquellos niños que fuimos. Dirían los psicólogos, dale un abrazo a ese niño que fuiste. Antes las Navidades de antes, nos damos cuenta hoy que antes esas Navidades había que construirlas. Hoy vemos arbolitos en venta en las tiendas en el mes de noviembre y decimos, ya, no es tiempo, qué exagerado, no deberían de estar inundando ya las tiendas y los aparadores. Pero no nos acordamos que nosotros nos adelantábamos más que ahora. ¿Por qué? Porque desde octubre habíamos estado reuniendo material, colectando las hojas de los sicomoros que los aires de octubre habían desprendido de las ramas. Entonces barrer la calle en octubre era salir con el bote de la basura para echar la basura y además una caja para en ella echar las hojas completas y las más grandes que encontráramos mientras recogíamos la basura. Y en las vísperas navideñas las pintábamos con aerosol dorado y les pegábamos diamantina. Yo no sé de dónde llegaron las piñas de los pinos que guardaban en una caja. También pasaban por el aerosol dorado y las chispitas de diamantina.
pero estas, imposible colgarlas, eran muy pesadas y sin agujero, terminaban siendo colocadas como adorno de mesa. Nosotros no teníamos árbol natural, pero recuerdo que los vendían donde hoy es el Héroes de Reforma, donde estuvo el Teatro de los Héroes. Era un terreno. Ahí los vendían. Nuestro arbolito era artificial, plateado, pero esos arbolitos artificiales eran tan escuetos. Una rama aquí y luego a los 15 centímetros otra rama para el otro lado. Había que llenarlos de muchas cosas y esas muchas cosas no se vendían en las tiendas. Así que había que recurrir al ingenio de la persona más creativa de casa. En mi caso, era mi mami, para que me guiara a hacer algunos adornos de fieltro, de esferas. Hacíamos lazos, moños, monitos que había que colgar con clips al arbolito. Las luces solo se podían adquirir en la casa eléctrica El Globo, y las más antiguas que recuerdo tenían formas de caramelo, de fresa, de dulces, y eran de colores, pero no tenían más de 7 foquitos. Eran sumamente cortas y solo tuvimos una de 7 foquitos, y con ella adornábamos el arbolito plateado por muchos años. Previamente enredábamos las guirnaldas verdes y al final le poníamos escarchas plateadas, unas hebras metálicas brillantes muy bonitas que durante la temporada había que reponer, pues caían de su lugar sobre la alfombra de la sala. Luego empezábamos a comprar luces navideñas en El Paso. Ya venían en cajas grandes, 100 luces chispeantes, pequeñitas, se me hacían tan bonitas. Entonces la serie de los caramelos pasó a alumbrar el camino a Belén, es decir, la pusimos al nacimiento. Por cierto, hace poco, a muchos kilómetros de Chihuahua, me encontré 2 Reyes Magos iguales que 2 de los que tenía mami, y que no sé dónde habrán quedado los de mami, pero estos eran idénticos, muy bien vestidos. Eran el elefante y el caballo, muy fuertes y vigorosos, pero algo les pasa en los pies a esos Reyes Magos, con su base verde para sostenerse, pero pobres, con los picudos pies todos torcidos, igualitos que los de mi infancia. Me dio mucha ternura. En mi casa se colocaba el nacimiento debajo de la escalera. Era un lugar genial para hacerle la covachita al niño Jesús y a todos sus visitantes que acudían a postrarse ante él. Con papel manila de rollo había que simular las rocas, se pintaban con anilina, luego se le pegaba el musgo, que terco y enfático como es el musgo, y sigue siendo, no se pegaba bien, y al término de la temporada ya poco quedaba del diseño original. Claro que había que construir las navidades de antes. Los nacimientos llevaban implícito un buen tramo de papel estaño y de encima resistol cristalino para lograr llevar el agua a la Sagrada Familia, simulando un riachuelo. Muchos de los nacimientos que recuerdo, hasta patos y un pozo tenía la familia jubilosa de Belén. Quizás era el pozo de Zacarías. La de mi casa nunca tuvo patos, nunca. Pero había navidades que le poníamos hasta el cochinito de los ahorros, porque todo animal pequeño que encontráramos de juguete en casa era sumamente útil para ambientar. Y en casa teníamos 4 cochinitos minúsculos de barro con su rendija para echarle mini moneditas. Y esos 4 siempre estuvieron puestos para ir a adorar al niño Jesús en la escena litúrgica. En aquella época podíamos admirar los nacimientos de otras familias, aunque ni las conociéramos. ¿Se acuerdan que había casas que ponían el nacimiento en las ventanas? Y luego encima colgaban una coronita pequeña, como de 15 centímetros de diámetro,
con una velita en medio. Esas las vendían en La Sirena, en el Varillero, en las mercerías del centro. Había un detalle navideño que engalanaba los hogares. El sitio donde se colocaban las tarjetas de Navidad recibidas, porque diario llegaban los carteros entregando por decenas bondadosos deseos y gratos saludos de nuestros familiares lejanos, y hasta de la misma ciudad. Iban y venían las tarjetas aquí en la misma ciudad, pero era mediante el correo la distribución de tan cálidos renglones navideños, llenos de cariño. Y así decían: que el niñito Jesús traiga alegría a tu hogar esta Navidad. O en inglés: wishing you a Christmas filled with peace, love, and all the things that bring you joy. Era lo que traían impresas las tarjetas, o mensajes similares, por supuesto, pero yo no recuerdo que se enviaran bendiciones. ¿Ustedes sí? En aquellos años no. Hay que reconocer que hemos reconocido ahora el efecto de bendecirnos unos a otros en estos tiempos principalmente. Hoy ponemos: Dios bendiga a tu familia esta Navidad, o frases similares. Antes no. Eso de enviar tarjetas era también una actividad constructiva. Me emocionaba ver a mis papis sentarse ya pardeando la tarde de cualquier día, mucho antes del 24, para seleccionar las tarjetas que enviarían para que fueran adecuadas para quien se les añadirían mensajes personalizados y de puño y letra Palmer, puño de excelente caligrafía. Y en esa temporada se compraban las planillas completas de los timbres postales, porque era a muchos a quienes se les escribía para expresar el gozo de la Navidad y el cariño sostenido. Acercaban su agenda tamaño esquela de argollas, donde tenían su directorio para escribir los domicilios en cada sobre. Domicilios que hasta ya, yo, muchos de ellos me sabía de memoria. Hoy no recordamos las nomenclaturas de nuestros seres queridos. ¿Habráse visto? Era común colgar un lienzo, quizás un fieltro también decorado muy navideñamente, en el que se prendían con alfileres las tarjetas que se iban recibiendo en cada casa. Pero no era la única forma de presumirlas. También había casas en las que se ponían abajo del arbolito, o colgadas en él, o en el quicio de una ventana. Y otra vez, quien pasara, aunque no conociera a la familia, veía la cantidad de tarjetas de Navidad que se habían recibido en esa casa. La cena del 24 era hecha totalmente en casa, incluidos los homicidios necesarios para el gran banquete. Yo recuerdo haber visto llegar a casa al pavo vivo. Generalmente lo traía mi abuelito materno, Alberto Chávez. Él tenía un mesón en la calle Juárez, el Mesón Chávez, casi esquina con Boulevard Díaz Ordaz. Aunque ese mesón estuvo mucho tiempo antes del Boulevard. Mi abuelito también tuvo un rancho, pero realmente no sé por qué era él quien lo traía. No puede haber sido rancho de pavos, ni el mesón tenía espacios de crianza. Otras veces, el pavo se lo regalaba a mi papi, algún paciente agradecido. Por días lo alimentábamos de lujo, y el pavo vivía feliz en casa por la generosa hospitalidad que recibía. Pero un día le daban una copita de algún licor y apuntaban el cuchillo al cuello. Así que había que limpiarlo completito, sacarle los dentros, cortar las patas, el colguije y cresta, la cabeza. Luego lo más difícil era dejarlo totalmente desplumado,
Se usaba alcohol para quitarle lo último de las plumas. Pero antes de eso, era arrancarlos, que no era cosa fácil. Claro que había que construir las navidades. Todo eso era mucho trabajo. Y las verduras y las esencias ni venían precocidas en latas, ni las vendían en polvo y en bolsitas. Todo llevaba su trabajo previo. Había que ir al mercado a conseguirlas en ramas. Todo esto hacían nuestros papás, mientras también se ocupaban de ayudarle a Santa Claus, las mamás usando sus máquinas de coser y algunos papás sus mejores habilidades en carpintería para lograr los sueños de cada hijo, haciéndoles camiones, valeros, etc. Mi mami hizo con los retazos de la ropa que nos hacía vestidos para nuestras Barbies. Y luego nos los traía Santo Claus. Y yo qué feliz me sentía de andar como mi Barbie. Claro que todo esto era secreto. Solo amanecían mágicamente los vestidos con las mismas telas de mi ropa. Luego, durante el año, los hijos nos encargábamos de que los regalos que habíamos recibido mágicamente esa noche nos duraran para siempre. Nada, pero nada en aquel tiempo era para usarse y descartarse. Nada. La cena de los adultos se acompañaba con vino tinto, pero era elaborado por el señor Gastón Guglielmina. Él lo hacía con sus propias manos o con sus propios pies. Dicen que la uva se pisa. Y año con año llevaba 5 botellas de vino tinto de regalo a mis padres. Claro que las navidades se construían. Todos sabemos que los buñuelos son lo máximo para esta fecha. Bueno, en casa se recibían los buñuelos que hacía la señora Roberts de Ávila. Ella vivía en la colonia industrial, por si algún escucha ubica a la familia. El esposo tenía un taller mecánico en la calle Cuarta, tantito antes del Templo de la Soledad. Ella tenía una receta exquisita para hacer los buñuelos con tomatillo verde, ni dulces ni salados. Un sabor indescriptible. ¡Ay, delicioso! Era francamente una de las ansiosísimas esperas de la Navidad, ver llegar la caja grandísima de buñuelos de la señora Ávila. Uy, lo que daría yo por volver a comer esos buñuelos. Y a la casa llegaban generosos regalos de los característicos bizcochos rancheros de los pacientes de mi papi. Esos siempre llegaron a la casa, en cajas de galletas saladas. Llegaban las madres oratrices a visitarnos y nos dejaban su regalo, repostería deliciosa. Y cómo olvidar el suculento regalo que recibía mi papi de Jovita, quien desde la cocina de la casa Carlos preparaba la paella para enviar de regalo. También llegaba el señor Ortega. Él vivía como en la calle 10ª, pasando la 20 de noviembre, con una gran caja surtida de galletas, embutidos y cosas así americanas compradas en El Paso, Texas. Era emoción suprema ir viendo lo que salía de aquella enorme caja, que era lo más similar a destapar un tesoro. Muy agradecida con las manos que hicieron mis navidades especiales. Las manos de nuestras mamás procesaban paso a paso los ponches, el pavo, el relleno, el gravy, el postre, el decorado de la casa, de la mesa y hasta el mantel. Bordaban con motivos navideños y la falda del arbolito también la hacían. Así como también de su máquina de coser salía la ropa que estrenaríamos para esa bendita noche. Pero no mi papi. Mi papi cada Navidad y cada noche de Año Nuevo usaba un saco rojo
con solapas negras. Precioso, elegantísimo, único, único, único. No más esas 2 noches lo usaba. Y muy vestido con corbata y bien, con el atuendo muy elegante. Y ellas, arregladitas, tan femeninas, tan dulces las mamás, tan dispuestas para que nuestra Navidad, la de cada año, fuera memorable, cumpliera con los más altos deseos de la familia, de aquellos niños que teníamos expectativas, que las observábamos vivir su vida, surtiéndonos amor en todo, y esos días con júbilo decembrino. ¿Y los papás? Los papás enfocados todos los días del año de que no falte lo necesario en la mesa, y proveedores entusiastas en la época de que culmina cada año. A ellos, a nuestros generosos constructores de nuestras Navidades, mi agradecimiento pleno, total, amoroso. Ya no están, queda lo que construyeron, queda lo que ofrecieron. Vaya que queda en nuestros corazones y en nuestra formación. La Navidad se vive junto a las personas importantes en nuestra vida. Es una fiesta tan especial y tan propicia a compartir con la gente querida. Por eso, hasta el más desinteresado sucumbe en estos días. Pero les voy a contar una historia. En nuestra mesa hubo recurrentemente gente de color. Eran alumnos hombres de mi papi que venían de El Salvador, de República Dominicana, a estudiar medicina, y detectando que vivían en casa de asistencia, él los invitaba a pasarla en familia con nosotros, pues les salía costosísimo el viaje para pasarla en sus países. Luego, por muchos años recibíamos tarjetas postales desde allá, desde sus países, recordando aquellas lindas Navidades que pasaron en la mesa de mis papás. Esta parte es una invitación a fijarnos todos en aquellas personas que están solas, que a nadie tienen para tan linda noche, en la que también nos llama a reflexionar sobre valores esenciales espirituales. Máxima fiesta para esta reflexión. Finalmente me remonto a la música navideña. Para ambientar la casa, los tocadiscos reproducían la voz de Bing Crosby con su famoso LP de Merry Christmas, y por muchos, muchos años fue quien cantaba en nuestras Navidades. Y Angélica María, que en un disco de 45 revoluciones nos avisaba que ya viene Santa Claus. Luego, con los años, fue emergiendo producción de música navideña, Parchís, Tatiana, incluso ensambles de varios artistas unidos en villancicos. Pero para mí, las canciones más especiales navideñas son las de Bing Crosby. Luego, la de So This Is Christmas de John Lennon. Las posadas de Tintán, fabulosas. La invitación de Luis Aguilé de Ven a mi casa esta Navidad. Y más cuando la canta con Rafael. Y la amorosísima Perfecta Navidad de José María Chan. Que hoy, que las cosas son más fáciles de hacer o de conseguir, no los limite de ser verdaderos constructores de una Navidad muy, muy, muy especial para sus seres queridos. ¿Por qué? Por el gusto de pasarla bien, de celebrar. Por la fecha especialísima, donde se detiene el Adviento, porque Adviento significa venida o llegada, y esta noche ya llegó. Y porque cada Navidad queda en nosotros, en nuestros corazones, en nuestro recuerdo, vivamente. Nosotros nos volvemos a enlazar la semana que entra, media hora antes del mediodía, con el favor de Dios. A los que no están, los recordamos más especialmente en esta época. Ellos no son las sillas vacías de esta mesa.
Ellos son lo que llena nuestro corazón y con el mismo cariño los recordamos. Feliz Navidad les desea